Instructivo de Junta Receptora de Votos JRV, Elecciones 2015. ¿Qué es una JRV? La Junta Receptora de Votos es el organismo electoral temporal y que de manera colegiada representa al Tribunal Supremo Electoral. Como autoridad electoral, es la encargada de facilitar el derecho al voto de la ciudadanía y realizar el escrutinio de mesa. Sus facultades están delimitadas por el Código Electoral y el Instructivo de JRV. Conformación de las JRV. La JRV estará integrada por un máximo de 5 personas propietarias y sus respectivos suplentes. Para su funcionamiento, podrá constituirse con un mínimo de 3, presidenta o presidente, secretaria o secretario y un vocal. Quienes integren las JRV deberán tener su DUI vigente, que indique que residen en el municipio donde ejercerán sus funciones, saber leer y escribir correctamente, no tener ninguna de las inhabilidades señaladas en los artículos 74 y 75 de nuestra Constitución. Todas las personas que integren las JRV están obligadas por ley a capacitarse para poder desarrollar sus funciones adecuadamente. La observación electoral. El TSE acreditará debidamente a la observación electoral, la que podrá ingresar a los centros de votación a fin de recopilar información y documentar el proceso electoral, pero no deberá interferir en el trabajo de las JRV. El día de la elección, los centros de votación serán abiertos a las 5 a.m., con el objetivo de permitir el ingreso de las personas propietarias y suplentes de la JRV, quienes se presentarán con su DUI y credencial del TSE. A esta hora también ingresarán las jefaturas de centro, supervisores y vigilantes, tanto propietarios como suplentes, todos con su DUI y credencial extendida por su partido político. También ingresará una persona delegada por el fiscal electoral, quien deberá estar acreditada ante la JEM, que actuará en caso de que se cometan delitos penales o electorales, pero sin intervenir en el proceso. Los integrantes de JRV y vigilantes se ubicarán en las respectivas mesas de trabajo y se identificarán con el resto de la JRV mediante sus documentos respectivos. Cuando no se completen las 5 personas integrantes propietarias para conformar la JRV, se procederá a una sucesión ordenada de cargos de inferior a mayor hasta completar un mínimo de 3. La integración será así. Si falta la persona que iba a ocupar el cargo de presidencia y su suplente, esta será sustituida por la persona que iba a ocupar el cargo de secretaria. Si falta la persona que iba a ocupar el cargo de secretaria y su suplente, será sustituida por la persona que iba a ocupar el de primera vocal. Si falta la persona que iba a ocupar el cargo de primera vocal y su suplente, será sustituida por la persona que iba a ocupar el de segunda vocal. Si falta la persona que iba a ocupar el cargo de segunda vocal y su suplente, será sustituida por la persona que iba a ocupar el de tercera vocal. Si con este procedimiento se cubren al menos los cargos de presidencia, secretaría y primera vocal, la JRV se dará por integrada. Ante cualquier inconveniente para la integración de la JRV, se comunicará a la JEM o las personas delegadas, quienes tomarán las medidas para su legal integración. Si por cualquier razón la JRV no se logra instalar con al menos 3 personas integrantes propietarias, se acudirá a las suplencias respectivas y en ausencia de estas, la JEM o las personas delegadas en el centro de votación nombrará a cualquier persona ciudadana quien acreditará mediante el DUI su residencia en el municipio donde ejercerá sus funciones. Tras la conformación de la JRV, integrada la JRV, esta recibirá de la JEM o las personas delegadas, con la colaboración de auxiliares logísticos del TSE, los paquetes electorales y firmarán el comprobante de recibido. Con la presencia de la mayoría de sus integrantes, quien ostente la presidencia de la JRV abrirá el paquete electoral y lo verificará con la hoja que detalla su contenido en el instructivo. Además, comprobará que los materiales estén completos y en buen estado, con especial atención a los siguientes. Revisará que las papeletas de votación correspondan al número de la JRV. Contará una a una las 500 papeletas que contiene cada uno de los 3 bloques. Comprobará que la numeración correlativa esté correcta. Verificará que las papeletas reúnan los requisitos de ley. Revisión de padrones electorales. Revisarán los 3 padrones electorales, de búsqueda, de firma y de exhibición, asegurando que correspondan a la JRV
y que coincidan entre sí. Otras obligaciones de la JRB. La JRB también verificará que se mantenga la adecuación y señalización que previamente hayan realizado los auxiliares logísticos del TSE. Colocarán de manera visible el cartel de identificación con el número de JRB, apellido inicial y final de las personas votantes. Si la JRB está ubicada dentro de un aula, colocarán el cartel afuera y preferiblemente en la parte superior de la entrada. Corroborarán que el anaquel esté ubicado al lado izquierdo de su mesa. Antes de iniciar la votación, armarán los depósitos de votos y los ubicarán adheridos al lado izquierdo de la mesa. Llenarán el acta de instalación de la JRB y apertura de votación. La firmarán, sellarán y guardarán en la bolsa respectiva. Ubicación de integrantes de la JRB. La presidenta de la JRB verificará el estricto cumplimiento del orden de ubicación establecido en el instructivo de izquierda a derecha. Si son 5 integrantes, el orden será presidenta, secretario, vocal 1, vocal 2 y vocal 3. Si son 4 integrantes, el orden será presidenta, secretario, vocal 1 y vocal 2. Si son 3 integrantes, el orden será presidenta, secretario, vocal 1. Consideraciones especiales antes de iniciar la votación. En cada JRB solamente se acreditará a una persona propietaria y a su suplente por cada partido político o coalición contendiente. En ausencia de la persona propietaria, actuará en cualquier momento la persona suplente. Las personas suplentes de la JRB y sus vigilantes deberán mantenerse dentro del centro de votación. A las 6:30 de la mañana votará la JRB y vigilantes, tanto propietarias como suplentes. En la primera JRB, también a la misma hora, ejercerán el sufragio las jefaturas del centro de votación y las personas supervisoras de la vigilancia de los partidos políticos o coaliciones contendientes acreditadas ante la JEM, tanto propietarios como suplentes. La presidenta verificará que todas estas personas, sin excepción, se manchen con tinta indeleble, agitando el frasco previamente para garantizar su efectividad. Además, retendrá sus DUI después de votar, introduciéndolos en una bolsa plástica provista para ello. Los DUI serán devueltos hasta después de las 5 de la tarde. Las últimas hojas del padrón de firma tendrán los espacios para escribir los nombres y apellidos, los cargos mencionados y poner la firma. En caso de que estas personas se presenten a votar después de las 7 de la mañana o una vez haya sido abierta la votación a la ciudadanía, deberán hacerlo en la JRB que les corresponde según padrón electoral. Las personas que integren la JED y la JEM y sus delegadas votarán única y exclusivamente en la JRB que les corresponde según el padrón electoral. Es importante señalar que no podrán votar las personas que posean un número de DUI mayor al 05406543-4. A las 7 de la mañana, la presidenta anunciará en voz alta que dará comienzo la votación para la ciudadanía. La votación será continua hasta las 5 de la tarde. La JRB explicará a la ciudadanía la prohibición del uso de celulares, cámaras u otros dispositivos para captura de imágenes desde el momento que llegue a la junta receptora de votos hasta después de haber depositado sus papeletas en las urnas correspondientes. Además, deberá garantizar el normal desarrollo del proceso de votación. Por tanto, no se permitirá que personas ajenas a ella o a la vigilancia temporal de los partidos políticos interfieran en su funcionamiento y responsabilidades, pudiendo recibir orientaciones y sugerencias únicamente de la JEM. Funciones de los integrantes de la JRB durante la votación. La presidenta solicitará el DUI vigente y original a la persona votante, verificando que la fotografía corresponda con el rostro. Verificará que la persona votante no tenga marca de tinta indeleble en sus manos u otra parte visible del cuerpo, que indique que ha votado. Revisará el padrón de búsqueda para ubicar y confrontar el nombre y DUI de la persona votante, estampándole el sello Elecciones 2015, se presentó a votar.
Anotará en el espacio indicado al final del padrón de búsqueda a las personas que no pudieron votar. El secretario, en presencia de la persona votante, firmará y sellará las 3 papeletas de votación, mostrándolas al resto de la JRB y vigilantes para comprobarlo. Retirará y depositará en la bolsa respectiva las esquinas desprendibles de las papeletas. Entregará a la persona votante las 3 papeletas y el crayón marcador. Vocal 1. Mientras la persona vota, recurriendo a su DUI, ubicará su nombre en el padrón de firma. Verificará que la persona votante devuelva el crayón marcador después de haber votado. Pedirá a la persona votante que firme o ponga su huella dactilar en el padrón de firma, usando el espacio delimitado por la regla plantilla. En ausencia del vocal 2 y vocal 3, asumirá sus funciones. Vocal 2. Pedirá al votante que introduzca el dedo pulgar de la mano derecha en el frasco de tinta indeleble. El frasco de tinta indeleble deberá agitarse periódicamente según las instrucciones a fin de garantizar su aplicación efectiva. A las personas a las que falten ambas manos se les preguntará en qué parte visible del cuerpo quieren que se les haga dicha marca. Devolverá el DUI a la persona. Llevará el registro de votantes en la hoja de control de asistencia y marcará la casilla correspondiente a su sexo. Igual si se trata de una persona ciega, marcará en el espacio respectivo. En ausencia de vocal 3, asumirá sus funciones. Vocal 3. Velará porque el flujo de personas sea continuo, garantizando que el anaquel doble o los 2 anaqueles de mesa estén siendo utilizados simultáneamente. Facilitará el trato preferencial para las personas con discapacidad, mujeres en estado de embarazo, personas con bebés en brazos y personas adulto mayores, ubicándolas al inicio de la fila de votantes. Verificará que se mantengan las condiciones apropiadas para que la ciudadanía vote de manera secreta en el anaquel. Indicará a la persona, después de haber marcado y doblado las 3 papeletas, que las introduzca en los depósitos de acuerdo al color y que devuelva el crayón. Cuando las personas con discapacidad así lo requieran, las guiará hacia el anaquel y posteriormente a los depósitos de votos. Votación asistida a la persona ciega. Si la persona es ciega, se le preguntará si desea votar con el sistema Braille, para lo cual se le proporcionarán 2 catálogos con los nombres y números de partidos políticos, candidaturas partidarias y candidaturas no partidarias y la guía Braille. El secretario o secretaria introducirá las papeletas selladas, firmadas y sin las esquinas desprendibles en los sobres Braille correspondientes a cada elección. Luego los mostrará a la JRB. Situaciones especiales durante la votación. Si se estropea o inutiliza un depósito de votos, las papeletas deberán ser trasladadas a uno nuevo en presencia de la representación de los partidos políticos y coaliciones contendientes. El nuevo depósito deberá solicitarse a la JEM o a las personas delegadas. El hecho será consignado en el acta de cierre y escrutinio. Denegación de voto. La JRB podrá denegarle el voto al ciudadano cuando el DUI no esté vigente, el número de DUI sea superior al emitido al cierre del registro electoral, se presenten fotocopias o copias escaneadas del DUI, el documento no sea original o no coincida con los datos del padrón electoral, el documento esté alterado, el ciudadano o ciudadana tenga alguno de sus dedos u otra parte manchada con la tinta indeleble utilizada en el proceso electoral. No se encuentre el nombre del ciudadano o ciudadana en el padrón electoral de la JRB. La persona se presente en estado de ebriedad o drogadicción. Procedimientos especiales para la votación. Votación asistida para personas con discapacidad. A cualquier persona con discapacidad se le dará el siguiente trato preferencial. Tendrá prioridad en la fila de votantes. Podrá ser asistida por el cargo de tercero o tercera vocal para conducirse al anaquel o depósito de votos cuando sea solicitado o en caso de que la situación lo requiera. Cierre de la votación. La presidenta anunciará el cierre de la votación a las 5 p.m. y solicitará a una persona que tenga función electoral y que esté acreditada ante la JRB que se coloque al final de la fila para asegurar que voten únicamente las personas que se encontraban en ella al momento del cierre.
Escrutinio de JRB. Pasos previos al escrutinio. El presidente o presidenta contará las papeletas sobrantes e inutilizadas de cada uno de los 3 bloques. El secretario o secretaria consignará estos valores en el formulario Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas y firmas y huellas del padrón. Las papeletas sobrantes serán inutilizadas por un vocal, rasgándolas o rompiéndolas por un costado. El vocal 1 contará el número de firmas y huellas estampadas en el padrón de firmas y el secretario o secretaria las consignará en el formulario mencionado previamente. El escrutinio se realizará estrictamente en el orden siguiente: escrutinio de diputadas y diputados al Parlacen, escrutinio de diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa, escrutinio de miembros de consejos municipales. Escrutinio de diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa. Paso 1. El secretario o secretaria consignará el total de papeletas sobrantes e inutilizadas si las hubiere en el folio A del acta correspondiente. Consignará también en el espacio papeletas entregadas a votantes el número de firmas y huellas estampadas en el padrón de firmas. Tomará estos datos del formulario Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas y firmas y huellas del padrón. Paso 2. El presidente o presidenta extraerá una a una las papeletas y junto a la JRB clasificará en 4 bloques si se trata de un voto válido, ya sea entero para un partido político, coalición, candidato no partidario, voto válido cruzado, un voto nulo, un voto impugnado, una abstención. Se auxiliará para ello de la sección Clasificación de votos. Paso 3. El presidente o presidenta tomará las papeletas de votos nulos, impugnados y abstenciones, las totalizará y consignará dichos valores en el folio A del acta. Paso 4. El presidente o presidenta tomará el grupo de papeletas con los votos válidos y procederá junto a la JRB a dictar el tipo de voto contenido en la papeleta. Si se tratara de un voto válido entero para un partido político, coalición o candidatura no partidaria, el secretario o secretaria lo anotará en el espacio respectivo del cuentavotos. Posteriormente, la papeleta se pondrá sobre la mesa. Si se tratara de un voto válido preferente para un partido político o coalición, el secretario o secretaria lo anotará en el espacio respectivo del cuentavotos. Adicionalmente, el presidente o presidenta dictará al vocal 1 las marcas de preferencia para cada candidatura, las que serán anotadas en la hoja del partido respectivo en el cuentamarcas. Posteriormente, la papeleta se pondrá sobre la mesa. Si se tratara de un voto válido cruzado, el secretario o secretaria lo anotará en el espacio respectivo del cuentavotos. Posteriormente, el presidente o presidenta dictará el total de marcas contenidas en la papeleta, las que serán anotadas por el secretario o secretaria en la casilla correspondiente de los folios A1 al A8 según se necesite. Luego, el presidente o presidenta dictará también al secretario o secretaria la cantidad de marcas para cada partido político, coalición o candidatura no partidaria. Adicionalmente, el presidente o presidenta dictará al vocal 1 las marcas de preferencia para cada candidatura, las que serán anotadas en las hojas de los partidos respectivos en el cuentamarcas. Posteriormente, la papeleta se pondrá sobre la mesa. Repetirá esta secuencia hasta concluir todo el bloque de votos válidos. Los vigilantes de los partidos políticos tendrán hojas cuentavotos y cuentamarcas que les permitirán constatar los datos consignados en los formularios. Paso 5. El secretario o secretaria procederá a totalizar los cuentavotos, trasladando posteriormente los valores obtenidos a los espacios respectivos del folio A del acta. Asimismo, consignará cuántos folios del A1 al A8 fueron utilizados. El vocal 1 totalizará cada una de las hojas del cuentamarcas y los valores obtenidos serán trasladados por el secretario o secretaria a los folios B, C, D y E según sea necesario. Paso 6.
El secretario o secretaria anotará en los espacios correspondientes del acta los nombres, apellidos y números de DUI de quienes integran la JRB y vigilantes acreditados ante la misma. La JRB firmará el folio A, los folios del A1 al A8 y los folios B, C, D y E que hubiere del acta en los espacios correspondientes. A continuación, el secretario o secretaria estampará el sello de JRB al original y cada una de las copias de todos los folios del acta. En ningún caso, quienes integren la JRB firmarán el acta antes de haber consignado los datos escrutados o las observaciones si las hubiere. Paso 7. Inmediatamente y sin objeción alguna, el presidente o presidenta entregará al recolector del TSE el original color blanco del folio A del acta y de los folios del A1 al A8 de la misma, utilizados y no utilizados, así como los folios B, C, D y E que hubiere, lo cual hará utilizando el formulario de entrega-recibo. Paso 8. Las copias del folio A, del A1 al A8 y de los folios B, C, D y E que hubiere del acta serán distribuidas así. A. Primera copia, color rosado, para la Junta Electoral Departamental GED. B. Segunda copia, color verde, para la Fiscalía General de la República FGR. C. Una copia color celeste para cada partido político que serán entregadas al vigilante respectivo en el siguiente orden. Primero, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Segundo, Alianza Republicana Nacionalista Arena. Tercero, Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA. Cuarto, Partido de Concertación Nacional PCN. Quinto, Partido Demócrata Cristiano PDC. Sexto, Cambio Democrático CD. Las siguientes copias se distribuirán entre el resto de partidos contendientes. D. Una copia color amarillo para la GEM. E. Una copia color celeste para la Junta de Vigilancia Electoral JVE. Las copias del acta de aquellos partidos cuyos vigilantes no estuvieran presentes serán depositadas dentro de la caja para devolución de material electoral. El mismo proceso se realizará previamente para el escrutinio de votos de diputados y diputadas para Parlacen. Escrutinio de la elección de consejos municipales. Para este escrutinio se seguirá el orden en que los partidos aparezcan en el folio A del acta correspondiente. Paso 1. El secretario o secretaria consignará el dato del total de papeletas sobrantes y las inutilizadas si las hubiere de este tipo de elección en el acta correspondiente. Tomará este dato del formulario Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas y firmas y huellas del padrón. Paso 2. El secretario o secretaria anotará el número de firmas y huellas estampadas en el padrón de firmas y lo consignará en el espacio Papeletas entregadas a votantes del acta respectiva. Tomará este dato del formulario Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas y firmas y huellas del padrón. Paso 3. El presidente o presidenta A. Extraerá del depósito una a una las papeletas para elección de consejos municipales, las desdoblará y mostrará a la JRB y vigilantes, verificando que el número de JRB corresponda a la misma. B. Clasificará con la JRB si se trata de un voto válido a favor de un partido político o coalición, un voto nulo, una abstención, un voto impugnado. De existir coalición se agruparán por separado los votos válidos a favor del partido político de la coalición cuya bandera aparezca marcada, los votos válidos a favor de la coalición con marcas en ambas banderas, en cuyo caso el voto no será nulo. El presidente o presidenta contará los votos impugnados, nulos y abstenciones. El secretario anotará el resultado en el espacio respectivo del acta. Posteriormente, las papeletas se depositarán en las bolsas respectivas.
El presidente o presidenta tomará las papeletas del primer contendiente y las contará a viva voz. El secretario o secretaria anotará este resultado en el espacio del acta que corresponda al contendiente respectivo. Repetirá este paso con todos los grupos de papeletas con votos válidos para cada partido político o coalición. Las papeletas escrutadas se depositarán dentro de la bolsa rotulada "Votos válidos para su devolución", introduciéndolas dentro de la caja para devolución de material electoral. De existir coalición, el secretario tomará los datos consignados en la hoja "Conteos de votos de partidos políticos en coalición, elección de consejos municipales" y se los sumará al partido de la coalición que hubiese obtenido la menor cantidad de votos, consignando estos valores finales en el acta. Paso 4. El secretario o secretaria anotará en los espacios correspondientes los nombres, apellidos y números de DUI de quienes integran la JRB y vigilantes. La JRB firmará el acta en los espacios correspondientes de acuerdo al cargo que ostenten. Los vigilantes podrán firmar el acta si lo quisieren. A continuación, el secretario o secretaria estampará el sello de JRB al original y cada una de las copias. Las copias del acta serán distribuidas así. Primera copia color rosado para la Junta Electoral Departamental JED. Segunda copia color verde para la Fiscalía General de la República. Una copia color celeste para cada partido político o coalición que serán entregadas al vigilante respectivo en el siguiente orden. Primero, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Segundo, Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Tercero, Gran Alianza por la Unidad Nacional. Cuarto, Partido de Concertación Nacional. Quinto, Partido Demócrata Cristiano. Sexto, Cambio Democrático. Las siguientes copias se distribuirán entre el resto de partidos contendientes. Una copia color amarillo para la JEM. Una copia color celeste para la Junta de Vigilancia Electoral JBE. Las copias del acta de aquellos partidos cuyos vigilantes no estuvieran presentes serán depositadas dentro de la caja para devolución de material electoral.